Dios bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, que es un privilegio poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque también sabemos que no es por nuestros méritos, Señor, sino por la sangre derramada de Cristo Jesús a favor nuestro, Señor, que abre el camino para poder llegar delante de ti, Señor. Que gracias también a Él es que podemos levantar manos santas delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, venimos con humildad delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo que tú eres el único que puede, Señor, levantarnos, que puede darnos fortaleza, el único que nos guía a toda verdad, el único, Señor, que permanece a nuestro lado. Y te damos gracias, Padre, porque tú tienes a bien revelarte a nosotros, Señor, cada día, permitirnos conocerte, permitirnos aprender más, Señor, acerca de ti, de quién eres, de tu palabra, de lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor, porque nos transformas, porque como dice tu palabra, Señor, a pesar de que muchas veces somos infieles, tú permaneces fiel y esa es nuestra esperanza, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque nos muestra, Señor, que tenemos una esperanza viva, que nuestra vida no termina en esta tierra, sino que un día te veremos, Señor. Y en esa esperanza queremos eh, poner realmente toda nuestra confianza, Señor. Entender que no somos de esta tierra, entender que nuestras prioridades tampoco deberían serlo, sino que deberíamos estar enfocados, Señor, en agradarte a ti, en guardar tu palabra, Señor, en honrarte con nuestra vida, con la forma en que hablamos, con la forma en la que nos conducimos, Señor. Aprender a dar testimonio, Señor. Que podamos realmente ser esa sal y esa luz que tú dijiste, Señor, cuando estuviste en esta tierra que nosotros somos, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que se unen en esta mañana. Te ruego que la palabra, Señor, que tú pones en nuestro corazón caiga en buena tierra, que podamos, Señor, ser transformados por medio de ella, que esa palabra, Señor, crezca y lleve mucho fruto. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti. Ponemos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos a retomar un poquito lo que veíamos el viernes pasado. Estábamos mencionando acerca de Mateo capítulo 24, que es el capítulo que relata lo que el Señor habla a sus discípulos acerca de los últimos tiempos y los acontecimientos que ocurrirían. Y partíamos acerca del verso 26, donde dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, más que darnos una hora precisa, un día preciso, lo que el Señor hace es darnos señales que nosotros pudiéramos ver y señales que decíamos no son exclusivas para algunas personas o privadas, vamos a decirlo, sino que en un momento dado estas señales pues van a ser contundentes, son señales que incluso pues estamos viendo ya en la actualidad. En el verso 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y justamente estuvimos escudriñando la palabra de Dios acerca de cómo fueron esos días antes de que viniera el juicio por medio del diluvio a toda la tierra. Y hablábamos acerca de que la maldad en aquel tiempo era mucha, ¿sí? La palabra de Dios dice que
Si quieren acompañarme ahí, es Génesis capítulo 6, que también estuvimos revisando. Y leíamos un verso que es contundente, es el verso 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una de las cosas que mencionaba en ese sentido es que en este versículo encontramos tres absolutos, ¿no? Era todo el pensamiento, o sea, todo es todo sin excepción, ¿no? De continuo, no eventualmente, sino absolutamente todo el tiempo. Y por último dice solamente el mal. Y la palabra de Dios dice que se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y entonces tomó la decisión de raer de sobre la faz de la tierra, dice, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Y mencionábamos que en realidad la maldad aquí no únicamente era pues de manera exclusiva con el ser humano. También la palabra de Dios en este contexto habla acerca de los hijos de Dios. Y bueno, aquí cuando hacemos estudio más a profundidad entendemos que se refiere a pues los que en un momento dado fueron ángeles, pero en este caso pues ya eran ángeles caídos, los famosos hijos de Dios. Incluso podemos ver esto en Job, cuando dice la palabra de Dios que los hijos de Dios vinieron delante de su presencia. Está hablando acerca de los ángeles, y entre ellos vino también Satanás, dice la palabra, ¿sí? Pero no solamente eso, sino veíamos en el verso 11 que dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿sí? No únicamente el ser humano, sino que había una corrupción absoluta de tal manera que el Señor tiene que tomar la decisión de poner fin, dice el verso 13, a todo ser, porque la tierra está llena de violencia, dice, a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y mencionamos que muchas veces en nuestro desconocimiento, sí, acerca de las cosas, pues hay personas que pues dicen, ¿cómo es posible que Dios haya destruido toda la tierra, hubiera salvado a los justos, sí? Sin entender realmente pues que el Señor, sí, no da el mismo fin, vamos a decirlo, el mismo castigo sobre el justo, así como el impío. Entonces veíamos cómo en este contexto la palabra de Dios dice que encontró a Noé como un varón justo, perfecto en sus generaciones, alguien que caminaba con Dios. Y el Señor le dio a Noé una misión que fue construir un arca, que es el arca de salvación. También estudiando a profundidad todo esto, una de las cosas que encontramos es que esa arca es una representación de Cristo. Hay muchísimos símbolos en esta arca que apuntan al Señor Jesucristo. Uno de los más interesantes y que se entiende pues en el idioma hebreo es el hecho de que Dios le dice a Noé que debe calafatear el arca con brea todo el interior. Y este verbo que se utiliza hablando de calafatear es el verbo kafar. De este verbo deriva una palabra que es kippur, que significa, digamos, en principio cubrir, por eso hablaba de calafatear, de cubrir, pero que también tiene una traducción que es expiación. De hecho, de ahí viene el nombre de la sexta fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación, y que se refiere justamente pues al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tomando nuestro lugar. Entonces,
esto justamente apunta a que la salvación que nosotros en un momento dado hoy vamos a recibir no es algo que provenía de nosotros, sino es algo también que Dios preparó para que nosotros pudiéramos tener salvación. Mencionábamos también que en medio del juicio, en este caso en el diluvio, el Señor prepara un medio de salvación para los justos, ¿sí? En este caso para Noé y su familia. Y después hablábamos acerca de la historia de Lot, que también encontramos unos capítulos más adelante. Y en esta historia también mencionábamos cómo, pues en primer lugar, el Señor le da a conocer el plan que Él tiene primero de venir a Sodoma y Gomorra para confirmar que efectivamente, pues ese clamor, dice la palabra, que había subido delante de la presencia de Dios a causa de la maldad de estas ciudades, fuera cierto. Y una vez confirmado, pues tenía el propósito de traer la destrucción, específicamente decíamos sobre 4 ciudades, Sodoma, Gomorra y 2 ciudades más. Y vemos también pues la intercesión, y esta es una parte tan importante, porque lo que yo veo es que, bueno, primero la palabra de Dios dice que el Señor, los planes que en un momento dado va a ejecutar, antes permite que sean conocidos por sus siervos. En este caso vemos cómo pues lo comunica a Abraham, y esto posibilita el que Abraham pueda elevar un clamor de intercesión, ¿sí? En principio por estas ciudades. Empieza a clamar diciendo, Señor, le hace una pregunta, ¿no? ¿Destruirás también al justo con el impío? Y yo les decía que esta pregunta es súper significativa, porque de alguna manera es una pregunta que muchos seres humanos a lo largo de la historia han tenido, y a veces más que pregunta es como una afirmación, ¿no? Dios no es justo, porque Él trata igual a los justos que a los impíos. Y nos damos cuenta en el relato de esa historia que no es así, que incluso más allá de la justicia de Dios se encuentra también la misericordia. Cuando Abraham le dice, si hubiera ahí 50 justos, ¿los destruirías junto con los demás? Y la respuesta de Dios no es, no voy a destruir a esos 50, sino que Él dice, si se encontraran allí 50 justos, no destruiré a la ciudad por amor a esos 50. Y aquí nosotros, vuelvo a repetir, vemos el amor y la misericordia de Dios. Ahora, esto es muy importante para que nosotros podamos entender lo que va a ocurrir en un momento dado cuando venga este juicio sobre la tierra nuevamente a causa de la maldad, que es, vamos a hablarle o vamos a llamarle como los días de tribulación que vienen sobre el mundo. Ahorita voy a entrar a esa parte. Y tras un diálogo que hay entre Dios y Abraham, en el cual pues él cada vez va disminuyendo la cantidad de posibles justos que pueda haber, llegamos al punto en el cual Abraham le dice, pues si hubiera 10, y él le dice, pues si hubiera 10, por amor a los 10, no destruiré la ciudad. Finalmente vemos que ni siquiera había 10 justos, decíamos que únicamente la palabra de Dios refiere que Lot, sí, era el único justo. Y vemos en el capítulo 19 de Génesis cómo incluso por Lot van 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Y no era el único al que iban a salvar. De hecho, si nosotros vemos el verso 12, la palabra dice que dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos,
tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, ¿sí? Probablemente, nosotros tenemos el registro en la palabra de que salió Lot junto con 2 hijas, eh, pues solteras, y su esposa iba junto con ellos. Sin embargo, pues esto nos deja ver que probablemente él tenía otros hijos e hijas, quizá casados, que pues no salieron de la ciudad, ¿no? Y lo que le dicen es porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces dice la palabra de Dios que salió Lot, habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Y se más pareció a sus yernos como que se burlaba. Y vemos que tristemente esta es la respuesta de mucha gente ante la advertencia que muchas veces hacemos de algo que viene de manera inminente del juicio de Dios. Y vemos también, lo leímos, como dice la palabra de Dios. Verso 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Subrayemos eso, ¿no? Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Yo les decía, es triste cómo incluso a veces él, teniendo conocimiento de Dios, sabiendo que venía la destrucción, que era algo inminente, los ángeles tuvieron que ir y prácticamente arrastrarlo de la ciudad, ¿sí? Porque aparentemente él estaba ahí pasmado con lo que estaba ocurriendo. Mencionaba también cómo es que en un momento dado fue que Lot llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y cómo él mismo pues representa a los cristianos carnales que simple y sencillamente pierden de vista, ¿sí? Que su lugar no es esta tierra, que somos del cielo, que allá está nuestra ciudadanía, y cómo tantas veces nos enredamos en los negocios de esta tierra, y eso hace que perdamos de vista realmente lo que es importante y que no estemos apercibidos de lo que está ocurriendo. Retomo, por eso es que Jesús, en este capítulo 24 de Mateo, sí, lo que señala no es precisamente la maldad que ciertamente había en los tiempos de Noé, sino lo que él dice, Mateo 24, 38, dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí. Ciertamente lo que hace mención aquí dice que estaban comiendo y bebiendo. ¿Es esto pecado? Pues no necesariamente. Casándose y dándose en casamiento. No es que sea pecado, pero nuevamente, aquellas cosas que nos pueden distraer de lo que es realmente importante se convierten en un peligro para nosotros en medio de estas circunstancias. Y el llamado en todo esto, como hemos leído anteriormente, verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El velar es algo que es tan importante para nosotros en medio de este tiempo. Vamos a regresarnos a los primeros versos del capítulo 24. También mencionábamos ya que cuando los discípulos se acercaron al Señor
para preguntarle cuándo es que iban a ocurrir estas cosas y cuál era la señal que habría de su venida y del fin del siglo, lo primero que hace el Señor es responder diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿sí? Entonces decíamos que una de las cosas más importantes es que tenemos que estar apercibidos. Hay una cantidad importante de posturas en relación a estos acontecimientos. Eh, Les mencionaba simplemente en relación, por ejemplo, al arrebatamiento, que pues están estas tres posturas, una que dice que va a ser previo a la tribulación, otro que dice que va a ser justo a la mitad y otro que dice que es al final, es decir, que el arrebatamiento y la segunda venida pues prácticamente serían lo mismo. Y les decía, bueno, es interesante estudiar esto, pero lo más importante que nosotros debemos tener claro es que la venida de Cristo es algo inminente y que nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar preparados para recibir al Señor. Esta es una de las cosas en las que hemos estado haciendo mayor énfasis. A final de cuentas, el tiempo no lo sabemos, ¿sí? Sin embargo, vamos a leer a partir del verso 6, dice, y oiréis, de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Nuevamente aquí la invitación del Señor de no tener miedo, de que las cosas que están ocurriendo en el mundo no nos causen terror, no nos debiliten, vamos a decirlo, en cuanto a nuestra fe, sino que entendamos lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y algunos estudiosos cuando refieren estos acontecimientos han dicho, bueno, pues esto se ha venido ciertamente dando a lo largo de la historia, es decir, ha habido guerras, ha habido pestes, ha habido hambre, terremotos, etcétera. Pero lo interesante en relación a esto es el hecho de que en un momento dado, todo esto se está dando cada vez de manera más frecuente, de manera más fuerte, y algo que es muy interesante es que creo yo como nunca antes, los acontecimientos se están dando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, si pensamos desde el año pasado que inició todo este asunto de la pandemia, en el Inter han ocurrido una cantidad de cosas muy importantes. Recientemente supimos acerca del ataque que hubo a Israel. No solamente está la peste. A causa de la pandemia ha sobrevenido a la tierra mucha pobreza a causa de la falta de empleo. Yo escuchaba justo cuando recién empezó la pandemia que algunos economistas mencionaban que por el hecho de cómo se estaba manejando, y me refiero específicamente al confinamiento, que eso iba a traer como consecuencia por lo menos la muerte de alrededor de 25 millones de personas por hambre únicamente. Vemos que la muerte pues es el tema de todos los días. Llevamos más de un año y esto sigue sin resolver, ¿sí? Y por supuesto no han faltado terremotos en diferentes lugares. Y la palabra dice aquí que esto es principio de dolores.
Esto que se llama principio de dolores, si nosotros estudiamos en el original hebreo, se conoce también como el tiempo de la angustia de Jacob, ¿sí? Como el inicio, digamos, de tribulación. Esto lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 30, verso 7, si quieren acompañarme. Jeremías 30, verso 7, dice así: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice la palabra. Vamos a empezar a hablar acerca de lo que es esta tribulación, pero quiero dar algunos versos. Les decía que particularmente yo creo que el arrebatamiento es algo que va a ocurrir antes de la tribulación, ¿sí? Y les voy a dar pues algunos versos por los cuales pues yo creo esto. Una de las cosas que a mí me ha llevado como esta convicción tiene que ver justamente con el estudio de las fiestas de otoño. Les decía que yo hoy estoy convencida, dado que nosotros vemos que Cristo en su primera venida cumplió con las fiestas de primavera, específicamente en los días señalados para que se llevaran a cabo los acontecimientos, es decir, Él muere específicamente en un 14 de Nisan, eso es justamente el día que se celebra la Pascua, Pesaj en hebreo, y muere entre las dos tardes, como está mencionado en Levítico que debía ocurrir con el Cordero Pascual. Él es puesto en la tumba para dar cumplimiento a la fiesta de panes sin levadura, que es Matzot. Y él resucita en Jabicurim, o la fiesta de las primicias, y la palabra de Dios dice en Corintios que Cristo fue justamente las primicias de quienes vamos a resucitar. Y recuerden que leíamos acerca de la resurrección de los muertos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 desde el verso 13, ¿sí? Pero no es la resurrección de todos los muertos, sino que específicamente esa porción habla acerca de la resurrección de los muertos que, bueno, les llama quienes durmieron en Cristo, ¿sí? Decíamos que la palabra hace diferenciación en relación a quienes duermen, que son aquellos que tenemos una esperanza de una vida eterna por haber aceptado el don de la salvación que Dios nos ofreció. A quienes mueren en sus pecados, sí hay una diferencia en ese sentido. Y por último mencionábamos también que justo 50 días después de la resurrección de Cristo, se lleva a cabo el derramamiento del Espíritu Santo exactamente en la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, o Pentecostés. A mí esto me deja ver claramente pues lo que dice la palabra de Dios, que el Señor tiene tiempos señalados, tiempos determinados para llevar a cabo su plan. El punto es que muchas veces nosotros los ignoramos y por lo tanto pensamos que pudo haber ocurrido en cualquier día. Y bueno, nosotros ya en la tradición, vamos a decirle así, occidental, pues de pronto perdemos de vista efectivamente cuál es el día exacto en el que se lleva a cabo la Pascua, por ejemplo, pues porque para nosotros cada año cambia, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabemos por qué cambia, porque a veces Pascua es en marzo y a veces es en abril.
Y esto pues está directamente relacionado, ¿sí?, con el festejo de Pesaj en el calendario judío. El calendario judío es un calendario lunar, mientras que nuestro calendario es un calendario solar. Y hay, por supuesto, diferencia que en relación específicamente a la Pascua, vuelvo a repetir, ¿sí?, pues están ligados, pero al no tener nosotros una fecha precisa en nuestro calendario, pues perdemos de vista el hecho de que Dios estableció un día en el cual debía llevarse a cabo la Pascua. Esto, pues particularmente para mí es un conocimiento muy reciente, estoy hablando de unos años para acá, ¿sí? Pero hoy tengo esa claridad de que Dios señala tiempos para que nosotros justamente podamos tener una guía acerca del cumplimiento profético. Todas las fiestas tienen un cumplimiento profético en Cristo y están pendientes por cumplirse 3 fiestas. La primera de ellas es Yom Teruah. Yom Teruah les explicaba que se conoce como la fiesta de las trompetas, aunque Teruah habla específicamente acerca de un sonido muy particular de la trompeta que está relacionado con estar alerta, es una especie de alarma, de aclamación, ¿sí? Entonces, no es casualidad el que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que también ya hemos leído, verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que este sonido de trompeta, sí, es justamente lo que va, digamos, la señal en la cual van a resucitar los muertos, aquellos que, dice la palabra, durmieron en Cristo, ¿sí? Y esto señala un periodo, o sea, esta fiesta de Yom Teruah marca acontecimientos muy importantes en términos proféticos, ¿sí? La palabra de Dios habla acerca del sonar de las trompetas en el contexto de esta fiesta, como lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Y habla también de que el shofar también sonaba en otra fiesta que es la fiesta de Yom Kippur. Y en los acontecimientos finales encontramos 2 momentos en los que las trompetas suenan y justamente uno de ellos, el primero, es en el arrebatamiento, en esto que estamos viendo de la resurrección de los muertos. Y la otra ocasión la vamos a ver más adelante en Apocalipsis, ¿sí? Ahora, suena el shofar, pero también en la celebración de Yom Teruah, particularmente hay otras 2 trompetas en Números capítulo 10, en los primeros versos, que son 2 trompetas de plata. Y dice de esta manera la palabra de Dios desde el capítulo 10, verso 1 en Números. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma,
Esta palabra alarma, les digo que es una de las formas en que se traduce esta palabra teruá. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas, sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Estas dos trompetas son representación de personas, ¿sí? De atalayas. De hecho, la palabra de Dios en los profetas hace mención acerca de la función de una atalaya. Y si recordamos nosotros, los atalayas estaban puestos para dar un mensaje, ¿sí? De arrepentimiento al pueblo. Entonces, todos estos últimos acontecimientos, lo que está relacionado con las últimas fiestas, justamente nos habla de un contexto de estar en esta actitud. En hebreo es teshuvá y teshuvá significa, se traduce arrepentimiento, pero habla acerca como de volvernos a Dios, de dejar un camino para tomar un camino diferente, ¿sí? Ahora, es interesante como un dato, antes de Yom Teruah, los 30 días previos, que es el mes de Elul, a partir del primer día, se empieza a llevar a cabo justamente esta actitud de arrepentimiento. Se toca la trompeta todos los días por la mañana y es un llamado para que pues el pueblo esté en una actitud de venir delante del Señor reconociendo pecado y arrepentimiento. Algo que es importante saber es que, vamos a decirlo así, el día más importante, más sagrado, de mayor reverencia para el pueblo de Israel es el día de Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la redención, vamos a decirlo de esta manera, ¿sí? Que ya lo veremos. Ese día se festeja el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishri. Por lo tanto, desde el 1 de Elul hasta el día 10, que es Yom Kippur, son 40 días. Son 40 días de oración continua, de preparación del pueblo para llegar a esa fecha que era justamente, recordemos, donde el sacerdote entraba por única vez en el año para presentar sacrificios y ofrendas buscando el perdón del Señor, tanto para él, su familia, como todo el pueblo de Israel. Entonces, el sacerdote no podía presentarse de cualquier manera, sino que por eso se requerían estos días de preparación, para que tanto él como todo el pueblo estuvieran durante este tiempo, ¿sí? En ayuno, en oración, en vigilia, buscando el rostro de Dios y buscando reconocer su necesidad de Dios, pedir perdón por lo que habían hecho y estar a cuentas con el Señor, ¿sí? Entonces, podemos decir que todo este tiempo que estamos viviendo en la actualidad es justamente ese tiempo de restauración, ese tiempo de arrepentimiento, de prepararnos para la venida del Señor. ¿Ok?
Ahora, entre la fiesta de Yom Teruah, que es el día 1 del 7º mes, y Yom Kippur, ahí son 10 días, digamos, sí, pero lo voy a mencionar de esta manera y lo vamos a ir viendo. El día 1 y el día 2 se unen para el festejo de Yom Teruah. Después, desde el día 3 hasta el día, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el día 9, ¿sí? Son 7 días que se conocen justamente como el tiempo de la angustia de Jacob. 7 días que se conocen también como los días terribles en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento estos días justamente hacen referencia a lo que van a ser los 7 años de tribulación y gran tribulación. Recordemos que son 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Vamos a ver un poquito más respecto a esto en los siguientes días, ¿sí? Pero entonces, en lo que es Yom Teruah, se escucha, digamos, el sonido de la trompeta final. Hemos escuchado acerca de la trompeta final. Posteriormente, en Yom Kippur, en el cumplimiento profético, que es, digamos, el antecedente del juicio del gran trono blanco, habiendo ya pasado la gran tribulación, va a sonar lo que se conoce como la gran trompeta. ¿Sí? Esto en hebreo se dice shofar hagadol. Entonces son 2 acontecimientos diferentes. La trompeta final que se toca en Yom Teruah para resurrección de muertos y el shofar hagadol que va a ser tocado, ya lo veremos también cuando veamos un poco acerca de Yom Kippur, ¿sí? Precediendo, vuelvo a repetir, el juicio del gran trono blanco. Entonces, lo que quiero que veamos en este momento es lo que dice la palabra de Dios justamente en relación a lo que va a ocurrir con los santos, con los justos. Recordemos que como antecedente veíamos la historia del diluvio y la historia de Lot, en la cual el Señor deja claro que no es el mismo trato para los justos que para los impíos, ¿sí? Y esto lo vamos a revisar. Acompáñenme a Isaías capítulo 26, que vamos a leer de ahí varios pasajes. Y vamos a empezar leyendo primero el verso 2, perdón. Y dice así la palabra. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Cuáles son las puertas que se abren aquí? Bueno, si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 4, y que aquí les puedo mencionar, que vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos entendiendo las fiestas de otoño, nos damos cuenta que Apocalipsis se puede dividir en 3 grandes partes. Los primeros capítulos nos hablan acerca de Yom Teruah, los primeros 5. Después, a partir del 6º y hasta el capítulo 19, nos hablan acerca de Yom Kippur, y los últimos capítulos nos hablan acerca de Sukkot. Así es que en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice la palabra, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta. Nuevamente vemos aquí esa trompeta sonando, que es la voz hablando, dice conmigo, aquí está hablando Juan. ¿Y qué le dijo? Sube acá, sube acá. ¿Sí? Esto hace referencia a esa instrucción que se da pues a los muertos que resucitan y a quienes estamos vivos para subir donde esté el Señor. Dice, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Así es que cuando dice aquí abrir las puertas, dice la palabra de Dios, entrará la gente justa. Las puertas del cielo son abiertas para que entren los justos, aquellos que guardan las verdades del Señor, que guardan sus mandamientos. Y dice la palabra de Dios en este verso tan hermoso, el 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Sí? Los que están o los que han sido justificados van a estar con el Señor, mientras que en la tierra van a estar ocurriendo acontecimientos, ¿sí?, que se conocen como la tribulación y la gran tribulación. En este mismo capítulo 26, nos vamos a ir hacia el verso 16 primero. Bueno, perdón, antes de llegar al 16, vamos a leer el 20, que sigue justamente en concordancia con esto que leíamos de las puertas. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Sí? Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esto de que no encubrirá más a sus muertos, justamente está hablando también de resurrección. ¿Sí? Así es que mientras el pueblo está en los aposentos, las puertas son cerradas. Fíjense que es interesante. Normalmente las fiestas judías tienen distintos nombres, además del que les he mencionado. Y esta fiesta de Yom Teruah también es conocida como la fiesta o el día en que las puertas se abren. Sí. Esto está relacionado con lo que estamos leyendo en esta porción. Las puertas se abren para la entrada de los justos a los aposentos. Y también otra cosa que es bien interesante entender es que en este concepto, en este contexto, perdón, Cristo está recibiendo a su novia para que se lleven a cabo las bodas del Cordero, y aún no se va a llevar a cabo, digamos, la fiesta como tal, la cena de bodas, sino únicamente, ¿cómo llamarle? Como el rito de la boda, ¿sí? Les he mencionado un poco acerca de esto, donde viene el novio con la novia, están debajo de una jupá, ¿sí? Se hacen los votos, y a partir de eso, el novio y la novia entran a sus aposentos para consumar el matrimonio. Eso mientras los invitados y los amigos están afuera festejando, ¿sí? Y van a estar en ese aposento durante 7 días, que justamente asemeja estos 7 años de gran tribulación en la tierra, pero que en el cielo, ¿sí?, se está consumando el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y después van a salir al 7º día, que es justamente en el contexto de Yom Kippur, para también llevar a cabo la cena de la boda. Pero no me voy a adelantar, sino que aquí vean cómo dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti las puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y que dice que el Señor viene para castigar la maldad de la tierra. ¿Sí? Voy a leer un poco acerca bueno, en el verso 9, la segunda parte. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
Algo que Isaac marcaba mucho cuando nos explicaba Apocalipsis es el hecho de que el Señor derrama el juicio sobre la tierra buscando que la gente se arrepienta. Y ese es el objetivo de estos 7 años de tribulación y gran tribulación. De hecho, vamos a leer ahorita a partir del verso 16, en este mismo capítulo, dice, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber gente que en medio de ese contexto de la tribulación van a buscar al Señor. Dice, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Recuerdan que leíamos que esto habla acerca de que es principio de dolores en Mateo 24? Nos está hablando aquí también, ¿sí? Del tiempo que se asemeja a los dolores de parto. Verso 18 dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Vamos a Isaías capítulo 57, verso 1. Leslie, ¿cuál fue el versículo de Apocalipsis, perdón? El último que leíste. No fue ¿Mande? Apocalipsis, estoy leyendo Isaías 26. Ah, ok, gracias. No hay de qué. Pero es que Lo sí último- mencionaste Apocalipsis Sí 4.1, leíste, Les. sí leíste una bueno, parte. hace rato. Apocalipsis 4.1. Ok. No sé si ese era el que estaban preguntando, si tiene ratito Sí, que leí ese. Sí, el que dice sí, sube gracias. acá. Ok, 4:1, Apocalipsis. Sí. así es. Ok, gracias. No hay de qué. Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sí? Esto nos está hablando justamente de la forma en la que Dios hace pues esta separación entre los justos y los impíos. Nuevamente en Proverbios capítulo 11, verso 8. Dice así, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Sí? Y vamos a Sofonías también. ¿Esa qué capítulo cita fue, 2, perdón? Proverbios Esa que 11:8. No, gracias. No hay de qué. Voy a leer Sofonías capítulo 2, versos 1 al 3. Dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Sí? Entonces, aquí también es muy importante que yo les he mencionado el que debemos nosotros estar velando, estar preparados, esperando la venida del Señor, ¿sí? Ahorita vamos a ver dos casos justamente en Apocalipsis, dos iglesias, donde el Señor
les hace mención, de hecho, habíamos mencionado ya una de ellas. Si quieren acompañarme a Apocalipsis. Ok, en Apocalipsis, fíjense, en el verso, bueno, capítulo 2, verso 10, fíjense lo que dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Yo les hablaba acerca de estos 10 días que justamente hay entre lo que es Yom Teruah y Yom Kippur. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto lo está hablando a la iglesia de Esmirna, ¿sí? También nosotros vemos denme un segundo. Habíamos leído nosotros en el mensaje a Sardis, era Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y decíamos que esto lo está hablando a la iglesia, ¿sí? Lo cual nos da a entender que efectivamente incluso gente que conoce de Cristo, ¿sí? No va a ser llevada en el arrebatamiento justo a causa de que no está preparada. Por eso tan importante y el llamado es a que estemos nosotros apercibidos de los tiempos y guardando la palabra del Señor. Y en este mismo capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, verso 10, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Entonces, lo que vemos en esto es que incluso en la iglesia va a haber como distintas situaciones de acuerdo a la condición, pues, de las personas, ¿sí? Sin embargo, siempre el llamado del Señor, lo que Él va a hacer es guardar a los justos de la tribulación. Vamos a leer un verso del Salmo 27, y con este vamos a cerrar el día de hoy. Algo que es interesante saber, les decía que desde el 1 de Elul hasta Yom Kippur, que son 40 días que está el pueblo en una actitud de arrepentimiento, uno de los salmos que se lee es el Salmo 27. Y fíjense el verso 5 lo que dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Cuando la palabra de Dios habla acerca de su tabernáculo, recordemos que también hemos estudiado que ese tabernáculo es Cristo mismo que está en el cielo. ¿Sí? Recordemos que cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, ese tabernáculo fue hecho de acuerdo a lo que a él le había sido revelado, dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que él vio del tabernáculo celestial. ¿Sí? Entonces, pues es interesante el hecho de que este sea uno de los salmos que se leen en el contexto de estas fiestas, ¿sí? Pidiendo a Dios justamente esa protección.
Si nosotros recordamos la promesa de Cristo en Juan 14, es que el Señor fue a preparar morada para nosotros. Y dice que Él nos recogerá para que estemos junto con Él en donde Él está, ¿sí? Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Vamos a ver. Dios bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Señor, nosotros queremos andar como es digno de ti, Señor, estar preparados, Señor, velando, esperando y preparándonos, Señor, por ese encuentro contigo. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas, cada una de ellas, Señor, se ha cumplido y se cumplirán, Señor, las que aún están pendientes. Nuestra esperanza está en ti, Señor, y nuestra confianza plena en lo que tú nos has dicho. Enséñanos, Señor, a estar preparados para el momento de volvernos a encontrar contigo. Que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestro anhelo, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de obediencia, de fidelidad y de amor a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana y te damos gloria. Por Cristo Jesús. Amén.